pleno extraordinario del día de hoy, convocado a petición del Partido Socialista. Empezamos con el primer punto, que es la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 7 y 8 de noviembre. Partido Popular. Partido Socialista. Con respecto a las actas no tenemos nada que decir. Lo que sí tenemos que decir es, porque nosotros tuvimos conocimiento de la grabación del pleno que se celebró en la sesión anterior, estamos a favor evidentemente de la grabación de los plenos, porque tienen que ser públicos, siempre y cuando se tenga conocimiento sobre el hecho. Lo que sí pedimos es que se grabe solamente y exclusivamente la sesión plenaria y que a los vecinos pues no se les grabe evidentemente. Es decir, que la grabación empiece en el inicio del pleno y la grabación termine cuando la señora alcaldesa diga sesión cerrada. Pero a favor totalmente, además lo vemos bien, que se le informe al pueblo y que el pueblo escuche de la voz de los portavoces y de los representantes lo que se trate en las sesiones plenarias. ¿El Grupo Independiente? Igualmente del acta no tengo nada que decir, pero sí estoy totalmente a favor de que se graben los plenos. De hecho, cada pleno defendemos de que los plenos se hagan en horarios en los que pueda asistir la máxima participación de los vecinos, pero lo que no nos gustó fue la forma cobarde que tuvo este equipillo de gobierno al grabar sin avisar y utilizar las instantáneas para transgiversar, manipular a los vecinos, utilizando los recortes de la grabación, publicando en el WhatsApp fotogramas que sacan de contexto, porque fue utilizando un momento en el que al terminar el pleno, pues Pedro me dirige la mano, me echa la mano, y el señor concejal de las altas tecnologías pues no tiene más que recortar y publicar eso. Juan, como... ¿tienes conocimiento de que haya sido el concejal? Posiblemente. ¿Estás acusando directamente? Yo creo que tú lo sabes también. No, ¿tienes conocimiento? Bueno, pues retiro la palabra de que lo hizo ha él, hecho eso? pero que sí, es decir, ¿quién tiene los recortes eso para manipularlos? Es un vídeo publicado, es un vídeo público que cualquiera lo puede Yo hacer. lo que voy a hacer ahora, voy a hacer lo Juan... siguiente. Espera, voy a darle yo carnaza al carroñero. Le voy a dar carnaza al carroñero. Porque quiero yo hacerlo. Vale. Vamos a tener el beso. Todos ustedes son saludados. Ya tiene carnaza el carroñero para publicaciones. Juan, te repito, tienes... Sea el que sea, retiro la acusación hacia Pascual, sea el que lo haya publicado. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan. Sabes que es un vídeo público. Es un vídeo público y estamos expuestos a que un vídeo publicado se pueda hacer lo que se hizo. Pues nada, pues pero que le no doy es responsable, al que sea carroñero, que ya no es tiene responsable, carroña para publicar. y te pido un poco de respeto. O y carnaza, carroña no carnaza. No somos un equipillo, somos el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozo Cañada. Pero tenéis formas cobardes de proceder. Te pido un poco porque de... hacéis grabaciones sin consultar y sin pedir opinión. No, opinión no tienes por qué pedir, simplemente avisar. Señores, está avisado porque está avisado de que se está grabando, porque están los carteles avisando de que se está grabando. Si no lo podríamos hacer. ¿Ustedes vosotros sabéis que esto se estaba grabando? Está avisado, están los carteles puestos. Pues otra mentira más. Están los carteles puestos. De todas formas no vamos a entrar en eso. Es algo que se ha decidido, que se van a publicar todos los plenos. Estoy totalmente para que haya de acuerdo. totalmente una transparencia total para Muy los bien. vecinos. Cosa que no se ha hecho de aquí atrás. Y no creo que haya ningún inconveniente en Ninguno. eso. Entonces, las Al acusaciones, revés. Estamos de acuerdo. las acusaciones pero que no se has hecho, utilicen, que no se utilicen. aquí el equipo de gobierno no ha utilizado las grabaciones para nada. Lo único que hemos hecho ha sido publicarlo, para que la gente tenga acceso a él. Muy bien. Las acusaciones que tú estás haciendo tendrías que tener pruebas para hacerlas. Y creo que no las tienes. No las tengo, es cierto. Por eso retiro lo que he dicho, pero para el carroñero le hemos dado carnaza para que siga, si quiere, manipulando eso. Sea quien quiera. Si os parece, pasamos a someter a votación la aprobación de las actas, que es a lo que hemos venido. ¿Votos a favor de la aprobación de las actas? ¿Abstenciones? Pasamos al segundo punto, que es la aprobación de la ordenanza fiscal de precio público y participación económica de los usuarios por la prestación de servicio de ayuda a domicilio.
Es un pleno que se convoca a petición del Partido Socialista, por lo tanto la palabra, ya que la ordenanza la presentan ellos, la palabra se la cedo al portavoz del Partido Socialista primero. Muchas gracias. En primer lugar, decir que hoy se pone fin al tema de la polémica o problemática del servicio de ayuda a domicilio creada desde la propuesta que hizo el Partido Popular en septiembre, en el pleno de septiembre. Posteriormente, como ha dicho la señora alcaldesa, el Grupo Socialista en octubre solicita un pleno extraordinario para tratar este asunto, que es el pleno de hoy, y presentamos una propuesta alternativa a la ordenanza que presentó el Partido Popular. Esto es así porque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha cambiado su decisión de financiar en la medida que lo venía haciendo el servicio de ayuda a domicilio y ahora financia un poco menos. Como financia un poco menos, esa diferencia la tiene que pagar o bien el ayuntamiento, que son todos los vecinos, o bien los usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Pues a raíz de ese cambio de normativa de la Junta obliga a que se modifiquen las ordenanzas de la ayuda a domicilio, que es de lo que se trata. A partir de eso, el Consorcio de Servicios Sociales, junto con la Federación de Municipios y Provincias, hacen una propuesta de un modelo de ordenanza. Esa propuesta, que no está consensuada por los partidos políticos, se distribuye a los ayuntamientos, yo hablo de la provincia de Albacete, para que se apruebe. Entonces, a esa propuesta es la que nosotros añadimos unas mejoras para que la gente, el usuario, no pague más de lo que venía pagando, por lo menos. Esa es nuestra intención, que el usuario no pague más, como mínimo lo que venía pagando con la anterior ordenanza. Esta es la tercera vez que la ordenanza de ayuda a domicilio se modifica en el municipio. La primera vez fue en el año 2001, que fue la primera ordenanza que se aprobó. Posteriormente, en el año 2005, se modificó otra vez la ordenanza y ahora, en el 2013, se va a modificar nuevamente la ordenanza de ayuda a domicilio. Nuestra propuesta viene en el sentido de modificar primero el artículo 2, que habla de lo que es el servicio de ayuda a domicilio. Es una modificación de contenido, no tiene mayor importancia. El artículo 5, que habla de la aportación mínima. Ya saben ustedes que la Junta obliga a que se pague una aportación mínima de 20 euros al mes, y ahí hemos incluido que podrá estar bonificada o podrá también estar exenta, es decir, no se pagará en algunos casos. Hemos modificado la bonificación y la exención. Y el artículo 9, que habla de la consideración del patrimonio. Esto quiere decir que los usuarios pagarán en función a lo que tengan en el banco, a lo que tengan como casas, a lo que tengan como terrenos, etc. Y entonces nosotros hemos incluido un punto 4 que habla que la gente que menos tiene pague menos. Eso es de sentido común. Y la gente que más tiene, pues pague más. Eso es así. Esa es nuestra modificación. Modificamos también el artículo 10, donde fijamos un indicador que es de 7.455,14 euros, y el artículo también importante, que sería el número 15, bonificaciones y exenciones. Y aquí proponemos que se bonificará con el 50% de la aportación de 20 euros al mes, la aportación mínima, cuando aparezcan circunstancias de incapacidad económica por parte del usuario.
También entendemos que puede ser bonificado la cantidad mínima en los beneficiarios de pensiones no contributivas, las pensiones más bajas, para que nos entendamos, o en aquellos casos donde se den otras circunstancias económicas que siempre serán valoradas por los equipos de servicios sociales. Otra bonificación del 50% de esa cantidad mínima serían los beneficiarios con problemática de salud mental. Los enfermos de salud mental, que muchas veces son los grandes olvidados, pues también queremos que se bonifique. O familias donde haya menores en situación de riesgo, siempre, como he dicho antes, con el informe previo de los servicios sociales. Y por último, también presentamos que queden exentos de pagar esos 20 euros mínimos al mes los beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio que tengan cuidadores familiares en situación de desempleo de larga duración. Es decir, pues nosotros hacemos unas propuestas que son económicas en beneficio de los vecinos que menos tienen y hacemos una propuesta que es claramente social. Partido Popular. Grupo Independiente, me da igual. Grupo Independiente. Bueno, pues nada, como bien dijimos en su día, ratificamos y dijimos que Pozo Cañada no se iba a quedar sin una ordenanza que regulase el servicio a domicilio, pues estamos viendo que se está llevando a cabo aquellas afirmaciones que en su día se hicieron. Después de revisar las dos propuestas, vemos que beneficia más a los vecinos de Pozo Cañada la propuesta de ordenanza que presenta el Partido Socialista, porque vemos que es más justa y beneficia a muchos más vecinos. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo y vamos a votar a favor de que esta propuesta se hacia adelante. Partido Popular. Vale. Pues bueno, solamente decir, aquí tengo la propuesta que presenta el Partido Socialista, aquí tengo la propuesta que presentamos nosotros en septiembre, es prácticamente una copia literal, copia y pega una de la otra, exceptuando algunas pequeñas modificaciones que si en septiembre se hubiera hablado con nosotros, pues se podían haber incluido perfectamente porque estamos de acuerdo en esas modificaciones. Nos hubiéramos evitado 2 plenos. Además, incluso la nuestra es mucho mejor, porque la propuesta que presenta el Partido Socialista son con unos casos en los que se les ayudarían los 20 euros mínimos, lo que en la propuesta nuestra se dijo en pleno y está, como dice, grabado, todos los vecinos se les daría la diferencia que tuvieran que pagar por parte del ayuntamiento, por lo que con nuestra propuesta nadie tenía que pagar ni un duro más. Lo que con esta propuesta que presenta el Partido Socialista quedan algunas lagunas que hemos podido comprobar que puede suceder algún caso en la que algún vecino tenga que pagar algo, como es precisamente algún vecino que se quede en paro porque según presentan ellos hay que pasar por pleno el decidir si se le da a ese usuario la ayuda. De la manera nuestra se le daría instantánea. Un ejemplo de eso es una fórmula que presentamos nosotros en nuestra propuesta, una fórmula que las palabras del portavoz socialista decía textualmente: vaya fórmula se sacan estos del PP que no hay quien las entienda. Pues en su propuesta la misma fórmula, clavada. Ya digo, solamente se presenta alguna modificación pequeña que incluso con nosotros, habiendo hablado, habiendo ido a la reunión, por ejemplo, que hicimos, pues hubiéramos apoyado esas propuestas. Luego me gustaría preguntar al Grupo Socialista dónde está la alternativa. Aquí van a presentar muy distinta a la nuestra. Y preguntar al Grupo Independiente en su siguiente intervención por qué no están a favor de nuestra propuesta y si a favor de la misma propuesta prácticamente que presenta el Grupo Socialista, nada más. Vale, Partido Socialista. La fórmula que dice el concejal del Partido Popular no la pone el Partido Socialista. La fórmula viene impuesta por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo que sí que hace el Partido Socialista es modificar los elementos que participan en la fórmula. A lo mejor si te lo explico, a lo mejor lo entiendes, ¿no? Sí. Claro. Entonces, si en una división lo de abajo se llama denominador y lo de arriba numerador.
Si tú en una división, en un cociente, modificas el denominador y lo haces más grande, la cantidad que tiene que pagar el usuario es menor. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista, que la cantidad que pague el usuario sea menor. Y si modificas el numerador y lo haces a la inversa, también el resultado es menor. Lo que pasa es que yo no quiero entrar en explicar una fórmula matemática, que te la estoy explicando, porque es algo que a los vecinos lo que les importa es que van a pagar lo mismo que pagaban o menos, y con vuestra propuesta pagarían más. Ese es el resumen de nuestra propuesta de ordenanza. Aparte de bonificar situaciones como la salud mental, aparte de bonificar y situaciones como los parados de larga duración. Aquí, a quien le corresponde consensuar, negociar, dialogar, no es a petición de la oposición, ni el Grupo Independiente ni el Partido Socialista, es a petición del que gobierna. Y el que gobierna, que es el Partido Popular, en minoría, porque no ganó las elecciones, el que gobierna nunca tiene ninguna voluntad de dialogar. Ninguna voluntad de dialogar ni de llegar a acuerdos. Esa es la realidad. Y ahora me alegro que lo estén grabando, porque esa es la realidad y que se entere todo el pueblo. Que lo vean cuantas veces quieran. La realidad es que jamás negociáis ni dialogáis. Y de hecho, no dialogáis porque habéis roto un pacto con el Grupo Independiente por eso, por no dialogar. Esa es la realidad. Y entonces no vendernos la moto de que le corresponde al Partido Socialista. El Partido Socialista está en las cosas más importantes que le afecta a este pueblo, como fueron los nichos, como fue la Academia de Música y como es hoy el servicio de ayuda a domicilio. Prometí que se iba a mantener y así es, se va a mantener y se va a aprobar hoy la ordenanza. Lo que no puede ser es lo que hacéis vosotros, decir una cosa en la calle que es falso y ahora hacer otra. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, cuando hablas del pleno, pero claro, como te has salido de la comisión con prisas, en el pleno estabas cuando hemos propuesto la modificación de que no sea el pleno el que decida las bonificaciones, sino que sea la alcaldía mediante decreto de alcaldía. Entonces, ¿a dónde que viene que digan lo del pleno si se acorda en comisión de Hacienda la modificación de la propuesta? Es que eso no se entiende. Y por otra parte, nuestra propuesta es distinta porque distinto es el informe que hace la señora secretaria, que aquí lo tengo, y habla de que le correspondería asumir al ayuntamiento, que somos todos, los vecinos, aplicar las bonificaciones y exenciones que serían como máximo 80 euros al mes. Eso es asumible para la gente que menos tiene. Y eso lo dice la señora secretaria en un informe que es distinto al informe que presentó con vuestra ordenanza. Y si tú tuvieras capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos, hubiéramos llegado a un acuerdo en septiembre. Tan sencillo como eso. Pero a los hechos me remito. ¿Independiente? Nada, me ratifico lo dicho anteriormente y no vamos a entrar en más discusiones, simplemente valorar que la ordenanza que presenta el Partido Socialista la creemos más conveniente para el pueblo de Pozo Cañada y como tal, pues como he dicho anteriormente, votaremos a favor de ella. Vale, para terminar quiero hacer mi intervención. Sí, ahora te doy la palabra. Y a mí también me toca, a mí me queda también otra porque soy el proponente. Has tenido ya tus 2 intervenciones. No, es que yo tengo 3 por ser proponente, por solicitar pleno extraordinario. Bueno, voy a hablar yo ahora, si me lo permites. No, ¿Te parece bien? Te lo permito, claro, hombre, por favor. Quiero hacer una aclaración a todo lo que estaba diciendo Paco, y es que lo primero, el diálogo. El diálogo ya sabemos todos, porque quizás de un pleno a otro se le olvide lo que ha ocurrido. Este equipo de gobierno se le convocó el 30 de septiembre a pleno y anteriormente a comisión y no tuvimos ninguna propuesta del Partido Socialista. Posteriormente, por este equipo de gobierno se le convoca a los 2 partidos de la oposición a reunión a la que tampoco acuden. Todo eso para diálogo. Entonces, no se puede acusar de que nosotros no queremos diálogo cuando los que no acuden para tener ese diálogo son ellos. Se les ha convocado por parte del equipo de gobierno durante 3 meses a tener ese diálogo y no han querido, no han presentado ninguna propuesta para llegar a ese acuerdo antes de este tercer pleno. Entonces, no se puede acusar y mentir tan gratuitamente. Diálogo hemos querido porque están las convocatorias de las reuniones
notificadas y no han acudido. Esa es la primera aclaración que quiero hacer, que no se puede mentir tan gratuitamente. Este equipo de gobierno quiere dialogar, los que no queréis dialogar sois vosotros, y para prueba un botón se convocan reuniones a las que no acuden, pero que tampoco presentan alternativas, aunque no acudan a reuniones, después de 3 meses. Que sepan los vecinos que esta ordenanza que presenta el Partido Socialista de 3 meses la podían haber presentado el 30 de septiembre en el primer pleno donde este tema se trató. Que el retraso que llevamos en este tema es por culpa de la oposición. Que lo sepa todo el pueblo, que no es por el equipo de gobierno, que el equipo de gobierno lleva convocando plenos desde el 30 de septiembre y hasta hoy no habíamos tenido una alternativa encima de la mesa. El segundo punto que quiero aclarar es que esta ordenanza que presenta el Partido Socialista es copia literal de la que nosotros presentamos, con 4 modificaciones, que también las quiero aclarar. Copia literal, sí, Paco. Copia literal de la ordenanza porque si te coges folio por folio, lo único que han hecho ha sido copiar y pegar. Con 4 excepciones, eso sí, que las quiero aclarar. La primera, supongo que las 4 excepciones que las han hecho no les habría costado ningún trabajo, ni a ellos ni a nosotros, habernos las presentado en la primera comisión de Hacienda en septiembre. Pero bueno, la presentan ahora. Con la que nosotros estamos de acuerdo, ya adelanto. Esta ordenanza, creo, si no me equivoco, que hoy se aprobará por unanimidad. Y voy a dar las razones. La primera modificación que se hace es en el artículo 2. No hay ninguna repercusión económica en esta modificación. Lo único que hace es una redefinición de lo que es el servicio, que es el hecho imponible. O sea, define más o menos igual, pero con otras palabras, lo que nosotros incluimos en nuestra ordenanza, en el artículo 2. En el artículo 5 lo único que incluyen es la palabra bonificaciones. ¿Por qué? Porque en nuestra ordenanza solo incluía la palabra exenciones y ellos incluyen bonificaciones y exenciones. Esta es la segunda modificación que se hace, una palabra. La tercera modificación que se hace, con la que nosotros estamos de acuerdo, por eso la vamos a apoyar, es en el artículo 9, incluyen el punto 4, donde dice que no se computarán en la determinación del patrimonio los bienes inmobiliarios con un valor catastral inferior a 24.000 euros. Es decir, que las familias que tengan bienes con un valor inferior a 24.000 euros no se van a tener en cuenta en el cálculo para que ese servicio se les pueda adjudicar. Ese es el segundo cambio que hacen, que ya os digo que es relevante y con el que estamos de acuerdo. Pero la repercusión es esa, que no se van a tener en cuenta ese bien que ese usuario o ese posible usuario pueda tener en cuanto a que su bien esté valorado en menos de 24.000 euros. Y el cuarto cambio que hacéis es mucho más restrictivo que este equipo de gobierno propone, que son las bonificaciones. Nosotros públicamente explicamos aquí que estábamos totalmente de acuerdo en que si hubiera cualquier vecino, porque ellos proponen modificación en 3 casos: salud mental, desempleados de larga duración y pensiones no contributivas. Nosotros incluimos cualquier caso. En cualquier caso, cualquier vecino bajo cualquier circunstancia que no pudiera pagar esa diferencia que se incluía de los 20 euros, el ayuntamiento las cubriría. Yo no estoy de acuerdo con las bonificaciones que ellos han incluido porque son mucho más restrictivas, solo incluyen 3. Nosotros lo hacíamos extensivo a cualquier vecino, bajo cualquier circunstancia. Pero bueno, ellos han creído conveniente, como están diciendo que es para un bien social, nosotros también estamos para eso. Incluíamos cualquier caso que se pudiera dar, porque creemos que bajo estas 3 condiciones podría haber casos que se quedarían fuera. Que no fuera por salud mental o por desempleado o pensión contributiva, pero sí se pueden dar casos en otras familias o en otros usuarios que no quedarían recogidos en estas bonificaciones y no se podrían bonificar. Nosotros lo ampliamos a cualquier tipo de circunstancias. Esos son los cambios que introducen en esta ordenanza que iba a salvar el servicio de ayuda a domicilio. Ya adelanto que, como he dicho anteriormente, nosotros vamos a votar a favor, porque la única repercusión que tiene es el artículo 9.4, que lo han incluido, pero que no estamos en contra de que se incluya. Todo lo demás es igual. Esto, y la única queja que este equipo de gobierno manifiesta a la oposición, se podía haber hecho en septiembre, porque para ello se hacen las comisiones, las convocatorias de comisiones y las convocatorias de los plenos, para que la oposición participe y el equipo de gobierno proponga. A fecha de hoy no se ha hecho. Lamento desde el equipo de gobierno el retraso,
el enfrentamiento, la división y todo lo que la oposición ha venido provocando durante estos 3 meses, que todo eso, tanto los usuarios como los trabajadores, como este ayuntamiento al completo, la corporación entera, nos podíamos haber ahorrado. Entonces, desde aquí pido a la oposición que no pongan trabas y que colaboren con nosotros, que es lo único que se ha pedido. ¿Cierras, Paco, si te parece? Me falta a mí una... En la segunda intervención de Pascual. Vale, habéis dicho el portavoz socialista que esto va a suponer un ahorro de 80 euros entre todos los usuarios. Yo he estado haciendo cuentas, si esto se hubiera aprobado en el pleno ordinario, habiendo dialogado, habiéndolo aprobado en septiembre, los usuarios hubieran estado más tranquilos desde septiembre, y los 80 euros que dices que nos hemos ahorrado, se han ahorrado los usuarios, ha costado, haciendo cuentas de los plenos que ha habido que hacer extraordinarios y las comisiones, ha costado al pueblo una cantidad de 1.665 euros, pagados de las arcas del ayuntamiento, el aprobar ahora esta normativa que se podía haber aprobado en pleno ordinario, solamente para conocimiento del pueblo. Partido Socialista, y si no te importa, Paco, cierras ya brevemente. Y no me vuelvas a decir cara dura como en el pleno anterior. Muchas gracias, señora alcaldesa. No voy a entrar en la confrontación porque no merece la pena, y los vecinos la verdad es que no tienen necesidad de ver situaciones de ese tipo. Nuestra ordenanza es una ordenanza que mejora a la ordenanza presentada en su día, que lo mejora en las cuestiones económicas porque los vecinos no van a pagar más, y lo dicen los informes de la señora secretaria, y es una ordenanza que, con arreglo a nuestra ideología, es social y que creemos que es necesaria. ¿Por qué se incluyen las bonificaciones y exenciones? Evidentemente se incluyen unos determinados perfiles, porque los perfiles de la dependencia y de los pacientes que son atendidos en el servicio de ayuda a domicilio, predominantemente es así. Epidemiológicamente los perfiles son de esas características. No es un capricho. No es un capricho de decidir a quién se incluyen esas cuestiones, pero es lo de menos. La señora alcaldesa decía que tiene pocas diferencias, pero a la vez reconocía las diferencias de nuestra ordenanza con respecto a la suya, y decía un investigador que en los pequeños matices está la verdad. Es que en los pequeños matices es donde verdaderamente está lo importante. Es ahí donde radica la verdad. Y esos pequeños matices son los que van a hacer la vida de los vecinos mejor o peor. Y por eso hemos propuesto esta ordenanza, porque consideramos que el servicio de ayuda a domicilio tiene que continuar, no nos cabía duda ninguno. Los profesionales tienen que hacer su trabajo como lo vienen haciendo, y los vecinos se tienen que beneficiar de unas condiciones que sean lo mejor posible para ellos. Por eso hemos presentado y queremos que se apruebe esta ordenanza. Vale, pues si os parece, como todos estamos de acuerdo, la ordenanza que presenta el Partido Socialista es una copia, como he dicho, de la nuestra, con las 4 modificaciones que se incluyen y que ya están aclaradas. Este equipo de gobierno está de acuerdo con esas modificaciones que se han incluido. Ya digo que ojalá y se hubiera hecho antes, porque nos habríamos ahorrado todo el trastorno, todo el trabajo, todo el tiempo perdido. Y lo único que queremos es que desde la oposición se trabaje con responsabilidad, que no se pongan trabas, y que todo este tiempo perdido pues que no lo podíamos haber ahorrado. Por eso este equipo de gobierno, a pesar de ser una ordenanza modificada, la nuestra, por el Partido Socialista, la va a apoyar porque trabajamos para los vecinos, y desde el principio hemos manifestado que no queremos que los vecinos sean los que paguen las consecuencias de la mala gestión que se ha estado haciendo en años anteriores, y en eso estamos trabajando. Por lo tanto, vamos a someter a votación la ordenanza que hoy se trae a pleno para asegurar el servicio de ayuda a domicilio y que los vecinos puedan contar con este servicio ahora y en futuros años. ¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? Pues se aprueba la ordenanza por unanimidad. Y si os parece, levantamos la sesión. Muchas gracias por venir.